En esta sesión lo que vamos a tratar es el concepto de funciones, que para nosotros no es otra cosa más que una forma de organizar el código. Voy a entrar en contexto o más que nada hablar por qué surge esta idea o esta necesidad de acoplar código de alguna manera. Eh, ¿Para qué se realiza esto? La idea comienza más que nada de la época en que uno trabajaba con ensambladores, incluso desde tarjetas perforadas, pero se entiende más en ensambladores porque una de las dificultades que tenía estos lenguajes, o bueno, este lenguaje, pero que podía variar dependiendo el procesador para el que se programara, eh, tenía sus complejidades al momento de tratar de leerlo. Cuando el código se complicaba, y vaya que lo hacía muy fácilmente, incluso una suma se podría decir que ya era complicado realizarlo, se tenían que tener cuidados de cómo interpretar o cómo estar leyendo la estructura de un código. Un código que incluso que hoy en día podemos hacer en una sola línea de código, valga que estoy repitiendo la palabra código varias veces, se podría amplificar a 20, 30 líneas, 10 líneas. Era un poco complicado. ¿Por qué pasaba esto? Pues resulta que cuando uno programa en ensamblador, se tenían cosas como esta. Tal vez algunos de ustedes han oído hablar de lo que es la notación polaca inversa. La notación polaca inversa es una forma de escribir las operaciones que realicemos. Originalmente nosotros cuando realizamos una suma, por ejemplo, lo que hacemos es escribir 2 más 3, por ejemplo, esto es igual a 5. La notación polaca, no la polaca inversa, la notación polaca lo que hace es primero escribe la operación, luego escribe el, el primer operando, que en este caso es el 2, o el primer y luego el segundo. Recordemos que matemáticamente una suma no es otra cosa más que una función que va, en nuestro caso estamos sumando números enteros. Puedo generalizarla, bueno, vamos a generalizar, vamos a ponerla como x. Este puede ser el conjunto de los reales, racionales, donde podamos hacer sumas, que las conozcamos. Cruz, x, el producto cartesiano consigo mismo, y que va a parar al mismo x. En general, así se define una operación binaria. Estas deben ser sus características. Y lo que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, sería 2 más 3. Esto sería 5. Habitualmente así lo escribimos en matemáticas. A esto que está aquí, a estos dos números, les conocemos como argumentos. Déjenme ponerlo aquí. Argumentos. Esto que tenemos aquí es la función en sí. Bueno, vamos a ponerle el identificador. Lo puse muy hacia acá. Déjenme ponerlo más hacia acá. Más hacia la izquierda. Identificador de la función. Muchas veces este indicador, pues nosotros sabemos que resulta ser. Yo aquí tenía una flecha. Ahí, así. Este de aquí resulta ser, pues, la notación que usamos para la función f, g, h, w. Nunca hay que utilizar una misma letra. En este caso utilizamos el símbolo de la suma que conocemos habitualmente. Y entonces así es como llamamos a nuestra, bueno, así es como hacemos la notación usualmente. A esto que tenemos aquí, pues le llamamos
resultado, o también lo podemos conocer como evaluación en la función más, o sea, resultado de la evaluación. De modo que tenemos así nuestra estructura de una función. La notación polaca lo que hace es que primero pone lo que sería el operador, también aquí a este que tenemos aquí también lo conocemos como operador, al identificador de la función lo conocemos también como operador. De hecho, este es más habitual, y si uno estudia análisis funcional se habla de operadores. Ponemos primero el operador y luego vamos separando los argumentos. Para separarlos, déjenme aquí indicar que son diferentes. Les voy a poner una línea solamente. Primero insertamos lo que sería mi operación que voy a realizar, en este caso la suma. El primer argumento, que en este caso es el 2, y luego el segundo argumento. Esto lo que hacía es que me acoplaba en una línea, en una pila siguiente, el valor resultante. Ay, miren, aquí puse 5 y estoy utilizando 3. Aquí sería 3 y aquí sería 5. Y este de aquí sería el resultado. La notación polaca inversa fue diseñada justamente polaca inversa fue diseñada para ahorrar memoria. ¿Por qué? Porque tanto esta tanto esta como esta gastan memoria, gastan mayor cantidad de memoria. Lo voy a poner así, más memoria. Porque almacenan el resultado en un stack o en un espacio adicional, mientras que la notación polaca inversa se diferenciaba de la original de que teníamos que meter nuestros argumentos en el mismo orden que se respetan en la operación. Eso no varía. En todas estas notaciones que tenemos aquí, el orden siempre debe de respetarse. Primero un argumento, luego un segundo argumento, y siempre en ese orden, porque en operaciones como la división o en la resta sabemos que sí importa al no ser conmutativas. Entonces uno introduce 2, separo, luego uno introduce 3, pongo un separador y luego uno introduce la suma. Y aquí es donde me podrían preguntar, ¿por qué aquí en esta situación es más conveniente poner la operación al final? Lo que pasa es que aquí lo que se tiene es una estructura de una pila. Estructura de pila. La estructura de una pila funciona tal cual como lo dice. Por ejemplo, una pila de platos acumulados cuando se están lavando. El último plato, conforme voy poniendo más platos, se van acumulando hacia arriba, y cuando yo los voy a lavar, tomo el que está hasta arriba. O sea, el último que entró a esa pila es el primero que va a salir. Ese es el detalle de una pila, de una estructura tipo pila. Último en entrar. Creo que esto a lo mejor lo hubiera escrito con el texto. Es el primero en salir. Hay otro tipo de estructuras, como puede ser las estructuras de tipo cola, que son igual que como en una tortillería. Primero en entrar, primero en salir. Y pues básicamente la que nos interesa en este momento es la de pila.
Bueno, pero básicamente esta es la que nos interesa. ¿Por qué? Porque ahora lo que hacíamos es que sacábamos en la notación polaca inversa, cuando se utilizaba, entraba la suma y luego esta era reemplazada por el resultado. Se reemplazaba por 5. Y luego, para realizar otra operación, por ejemplo, otra suma, yo volví a introducir mi operación, en este caso suma, y lo que hacía es tomar los dos argumentos apilados hacia arriba en la memoria, en este caso el 3 y el 5, sacaba de la pila la operación y ahora me daba 8. Y así yo podía ir anidando operaciones. Volvía yo a escribir, por ejemplo, una resta. Y aquí lo que hacía es reemplazarme por 5 menos 8, que me da menos 3. Y así funciona la notación polaca inversa. Por eso ahorraba bastante memoria. Entonces los ensambladores basados en esta idea funcionaban de una manera muy similar. Uno lo que hacía en un ensamblador, en un lenguaje ensamblador, voy a tratar de utilizar un poco más el texto para que no tengan que estar leyendo mi caligrafía. En un ensamblador, lo que uno hace es escribe una línea de código 1, una instrucción 1, una instrucción 2, una instrucción 3 para configurar la instrucción 4. En este caso le voy a poner aquí una operación que, como en ensamblador no se tenían estas nociones de argumentos como tal, así como lo tenemos en matemáticas o como lo hacemos tradicionalmente, lo que hacía es leer lo que yo había almacenado en memoria. Esto era la configuración de 4. Todo esto se encargaba de manipular la memoria para que 4 realizara la operación, y dependiendo del tipo de operación lo almacenaba sobre el mismo 4 o lo almacenaba en un 5 o 6. Entonces la complicación radicaba en que yo podría continuar con 5, una línea 6, una línea 7, pero cuando llegara a una línea 8, por ejemplo, yo tenía que tener y quería realizar otra vez esta operación de acá, pero ahora con una nueva configuración. Tenía que utilizar instrucciones aquí que eran instrucciones de salto. Estas instrucciones de salto eran literalmente escritas como jump o también eran escritas como goto. Lenguajes como Pascal todavía utilizaron estas instrucciones que dificultan la lectura del código. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quería realizar 4, no me bastaba con regresarme a 4, con solo poner goto 4 y realizar la operación. Que 5, 6 y 7 fueran la configuración de 4, saltar a 4 y realizar la operación. No, tenía que tener mucho cuidado, porque si yo regresaba a 4, cuando el código está siendo ya ejecutado, ya cuando se compiló y se está ejecutando, si yo solo ponía escribir a 4 y mi código después de 8 continuaba con un 9, con un 10, realizando otra sentencia, pues yo regresaba a 4, realizaba la operación, pero volvía a ejecutar 5, 6, 7, 8, volvía a saltar a 4 y esto se podía volver un ciclo infinito. Entonces, o ponía una condicional aquí entre 3 o una condicional aquí entre 5, las cuales también se manejaban con estos saltos, con jump o con goto, que bajo ciertas condiciones, estos saltos, por ejemplo, me regresaran ahora a la línea 9, me vinieran hacia acá. O si se tenía que seguir realizando esta operación con configuración 5, 6 y 7, la operación 4 se tenía que seguir realizando, me saltaran a 5 y 6. Pero ¿qué pasaba si después de 10, 11, por ejemplo, en 12 otra vez quiero realizar una ida hacia 4? Pues ahora otra vez tendría que poner líneas condicionales que me hicieran saltos, que ahora ya era una evaluación triple porque podía irme a 5, a 9
o lo que sería en este caso 13, porque mi código podría continuar acá en 13, pues yo tenía que estar teniendo cuidado con esto. Tenía que estar controlando los saltos y poniendo muchos condicionales. Lo mismo pasaba aquí en 5 y 6, tenía que poner condicionales que me fueran hacia acá o hacia acá. Y lo mismo condicionales aquí en 11. Entonces, si alguien estaba tratando de leer mi código, pues se podía perder en todos estos saltos. Estas instrucciones eran de las más desorganizadas que podían existir. Eh, si uno... Por eso no era tan fácil llevar un código a otro ensamblador. Porque estos saltos de verdad que eran muy complicados de controlar y de leer. Por eso el código se hacía muy ilegible. Entonces, ¿qué es lo que propusieron? Pues cuando se comenzaron a crear lenguajes, los que conocemos como lenguajes de alto nivel, lenguajes que ya eran más parecidos a una comunicación humana, como lo es el caso de C, C++, Fortran, Pascal, Visual Basic también, o Basic, que es el lenguaje que se utiliza realmente. Estas ideas se buscaba que se eliminaran. Como les dije, en los primeros lenguajes, incluso en sus primeras versiones, había comandos como goto todavía, se preservaban. Pero se dieron cuenta que la idea de estos nuevos lenguajes era suprimir estas instrucciones para que nuestro código fuese más legible. Entonces comienzan a surgir los paradigmas de programación. En algún momento yo les comenté que íbamos a hablar de esto. Paradigmas de programación. Los paradigmas de programación no es otra cosa más que los métodos o estructuras que hacemos de la codificación. Formalmente, perdón, no, usualmente o los más básicos son dos. El primero de ellos, y con el que vamos a iniciar ahorita, que justamente nace con la idea de crear estructuras que acoplen el código, es la programación estructurada, que da pie a la noción de función. No es la única estructura que crea, pero es la principal y la que más utilizamos en todos los lenguajes de programación. Por eso estas dos son las principales, porque prácticamente todo lenguaje de programación hace uso de ellas. No todos, pero en su mayoría sí. Y la otra es la programación orientada a objetos. Existen algunas otras que como paradigmas son las que están enfocadas al desarrollo web, que se basan en el modelo cliente-servidor. Algunos otros paradigmas que están orientados a funciones, que no hay que confundirlos con lo que vamos a hacer ahorita de la programación estructurada, porque esos realmente su objetivo es que sean funciones en línea. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente son funciones en las que introducimos una operación y en automático el resultado lo da tal cual como si hiciéramos en matemáticas. Su idea solamente es reducir la cantidad de código más que organizarlo, que es la programación funcional. Su objetivo prácticamente es enfócate en la actividad que estés haciendo, no trates de preocuparte por nada más. Nosotros ahorita vamos a entrar con lo que es la programación estructurada, que es la que trata primeramente de organizar nuestro código. Por ejemplo, aquí queríamos realizar la operación 4 varias veces. Uno de las primeras soluciones que se dan a este problema es que si esta era nuestra hoja de código, por ejemplo, así, en una parte escribiéramos todo lo que va a ser nuestra operación 4. Aquí escribíamos nuestras líneas. Vamos a ponerle línea 1, línea 2, línea 3 y 4, que se encargaban de una operación. A toda esta hoja, todo este pedazo del código, todo esto es en un mismo código, en un mismo archivo, por así decirlo. Se ponía primero todo esto
y todo esto se identificaba con alguna letra. Bueno, algún símbolo y algún identificador. Vamos a ponerle, por ejemplo, S. Mejor para que no parezca un 5, vamos a ponerle W. De manera que cuando yo ya continuara con mi código tal cual, 5, 6, 5 y 6 se encargaban de realizar las configuraciones para 1, 2, 3, 4, 4. Y aquí en 7 yo solamente escribía W. Y lo que hace esto es copiar esto de aquí y pegarlo aquí en 7. De manera que se hacen 7.1, que sería 8, que 1 sería la línea 8, 2 sería la línea 9, 3 sería la línea 10 y 4 la línea 11. No las escribo para no complicar así, porque aquí se entiende que esto es una simplificación de lo que sabemos que es copiar y pegar. Ya no tendríamos que estar poniendo control B o control F ni preocuparnos por secuencias de control. Solamente se copiaba y pegaba el código, se ponían las configuraciones y luego se continuaba con 8, 9. Y ya si queríamos volver a llamar en 9 a W y 8 se encargaba de la configuración adecuada, pues hacía un copiar y pegar nuevamente de W. Solamente escribiendo la letra W. Así comienza la programación estructurada. Esto, algunos lenguajes todavía lo conservan. C++ es uno de ellos. Hay que ponerle un modificador a las funciones para que hagan esto, de copiar y pegar. En general uno pensará que no siempre se agilizan. Hay veces en que sí. Hay veces en que estar copiando y pegando realmente agiliza mucho el proceso. Pero ya es en programas muy, muy, muy específicos. Donde se tiene la memoria suficiente pero no el procesador adecuado. Es más conveniente que los escriba en línea así. No, perdón, es al revés. En memoria baja y procesador adecuado, esto es más conveniente porque no estoy subiendo la función a memoria. No la estoy reservando en memoria. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, no estoy almacenando en memoria este código W. ¿Qué es lo que pasa con las funciones hoy en día? Entonces esta fue la primera solución de la programación estructurada. Así es que me voy a ir para acá. La programación orientada a objetos la vamos a ver más en específico porque el mayor ejemplo de esto no es otra cosa más que Java. Python también es un gran ejemplo de la programación orientada a objetos porque es un lenguaje completamente orientado a objetos. Java no lo es tanto, todavía se basa en eso y es su fuerte realmente, pero todavía hay estructuras de Java que no están hechas para enfocarlas a un paradigma de orientado a objetos. Pero en su 95%, 90-95% es completamente orientado a objetos. C++ por otro lado lo podemos hacer completamente estructurado solamente o podemos llevarlo al paradigma orientado a objetos. C, por ejemplo, C sin C++, o sea, C el original, solamente respeta la programación estructurada y no se lleva al nivel de orientado a objetos. Se puede simular, pero pues no es conveniente. Gasta muchos recursos. Entonces, esta era la primera solución. No es la más eficaz, realmente solo era una forma de abreviar el comando copiar y pegar. Y comienza con la creación de lo que vamos a ver en este momento, que son las funciones. Las funciones son creadas con el objetivo que vimos en esta versión de aquí, acoplar o almacenar código. Más que código, su idea es, bueno, lo voy a escribir de otra manera, aquí una manera equivalente, acoplar o almacenar código que será reutilizado. La otra forma de describir lo que es una función como tal es, o bueno, su objetivo es abstraer
una actividad de la realidad. Lo pongo entre paréntesis, un verbo. Por eso es que cuando ustedes leen un código ajeno, los nombres de funciones que utilizan pueden ser correr, dividir, atrapar, saltar, incluso, o sea, programas de videojuegos, saltar, disparar, evaluar, monitorear. Utilizan verbos como nombres porque su idea es tratar de abstraer algo que se hace en la vida real, una actividad. Las funciones representan actividades en nuestro programa. Son pedazos de código, sí, que vamos a repetir, pero realmente su objetivo hoy en día, y que incluso nos lleva a la programación orientada a objetos, es abstraer actividades que vamos a realizar. ¿Y cuál es la estructura de una función? Bueno, realmente las funciones eliminan esta noción de copiar y pegar. Lo que hace una función realmente hoy en día es que si nosotros creamos, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tengo este cuadrado que tengo aquí. Es mi función. Aquí vamos a decir que esta es una función. Vamos a suponer que es una función correr. Recordemos que estas abstraen actividades que hacemos cotidianamente. Lo que hacen estas es almacenarse en la memoria. Perdón. Me iba a ir un poco en desorden. Lo que hacen estas es que aquí contiene un código. A estas contienen código que hace que nuestro programa entienda o aprenda o que sepa qué quiere decir cuando yo diga correr. De manera que si yo tengo aquí mi código, aquí por ejemplo, supongamos que ya voy en la línea 9, iba a poner una Q, perdón. En la línea 9 estoy escribiendo mi código, línea 10. Cuando yo escriba en mi línea 11, por ejemplo, la palabra correr, mi programa en automático primero va a leer lo que quiere decir que sea correr y luego, como segunda parte, se va a ir a la memoria y va a almacenar en alguno de los bloques. Recordemos que en la memoria tenemos bloques, se pueden ver como bloques. Algunos bloques, por ejemplo, supongamos que ya lo ocupé con las líneas 9 y 10, con variables y cosas así, u otros resultados. También este bloque lo ocupé así. Y aquí va a almacenar lo que quiere decir correr. En esta parte de aquí va a almacenar lo que quiere decir correr. De manera que cuando yo haga 12, 13 y en la 14 quiera yo volver a correr, ya no tenga que volver a traducir, volver a aprender lo que es correr, sino que se va a ir directamente a la memoria. Aquí mi programa, por ejemplo, continúa almacenando cosas en memoria, continúa almacenando, pero recordemos que cada una de estas tiene una dirección y lo que va a hacer cuando yo escriba correr es irse a donde ya se almacenó, a donde aprendí por primera vez lo que quiere decir correr, y va a continuar ahora el flujo del programa sin tener que estarlo aprendiendo una y otra vez, como era en el caso de esta variante. La idea de copiar y pegar es que lo tenía que estar aprendiendo cada vez que yo escribiera W. Ya no. Aquí ya sabe lo que es correr. Realmente no tiene que ser un solo bloque. Pueden ser varios, pero ya sabe lo que es correr. Ya sabe cómo interpretarlo y puede continuar el flujo. Y esto que está aquí es más fácil de leer porque no estoy haciendo nunca saltos que me rompan mi flujo de arriba hacia abajo, como en el caso de aquí, que mis líneas estas me saltaban entre una u otra. Entonces, es así como trabajan las funciones. ¿Cuál es la estructura básica de una función? Pues bien, una función actualmente en programación se parece más a esta notación que tenemos aquí en matemáticas.
esta que está aquí, déjenme resaltarla. Déjenme ver qué color está. Me parece que con el amarillo queda. Se parece más a estas notaciones, a una notación matemática. La idea es que dependerá del lenguaje una u otra. Su estructura básica de una función, si aquí le ponemos estructura básica, se basa en el tipo de dato devuelto. Por ejemplo, acá arriba el dominio o el rango de nuestra función, en este caso eran x. Hay que especificar qué tipo de dato vamos a devolver. En nuestro caso puede ser un entero, un string, un carácter, un booleano, cualquier tipo de variable que nosotros podamos acceder. No todos los lenguajes requieren esto. Como ustedes han visto en Octave, no tenemos que especificar los tipos de variable. Octave se encarga de interpretarlos. Lo mismo pasa con las funciones. No hay que especificar qué tipo de dato devuelven. Entonces, a eso es a lo que hago referencia con tipo de dato devuelto. Miren, aquí lo malo es que no le puse un guión bajo para que se siga entendiendo que esto es una misma línea. El tipo de dato devuelto. Lo siguiente que debemos de poner, le pongo un más para que se entienda que son datos que se van a ir acumulando en una función. Es el identificador de la variable, de la función, perdón, de la función. Y por último, como lo hacemos en matemáticas, entre paréntesis hay que poner los argumentos. Argumento 1, argumento 2 y así hasta una cantidad, siempre separados por coma, una cantidad finita de ellos. Cosas opcionales que, perdonen, aquí es así. Cosas opcionales que podemos poner en esta. Bueno, aquí, permítanme. Luego de escribir lo que sería el encabezado de la función, sería el código de la función. Ya dependerá del lenguaje de programación, ahorita lo vamos a ver si aquí van llaves o no, pero así es la estructura de una función. Entonces lo siguiente, ahora sí, lo opcional que podemos tener en funciones dependiendo del lenguaje son modificadores, que por lo regular estos se ponen justo al inicio de la función. Los modificadores no son otra cosa más que, su nombre lo dice, aquellos que me cambian el comportamiento de la función. Por ejemplo, les comentaba que en C++ todavía se puede hacer esto que tenemos aquí, el copiar y pegar. Hay un modificador que se llama inline. En este caso, aquí lo voy a poner en C++. Se puede realizar esta versión colocando el modificador. Lo voy a poner entre estas llaves, inline, aquí, perdón, antes de una. Perdón, el modificador inline en una función.
Esto lo pongo, vamos a ponerlo de otro color. En lugar de hacer la interpretación que les dije así de memoria, se cambia al de copiar y pegar con este modificador inline. En Java siempre hay un modificador de acceso en las funciones en su propia definición, que puede ser una función pública, una función protegida o una función privada. Veremos más de eso en programación orientada a objetos. Ese modificador también aparece en C++ cuando lo utilizamos como orientado a objetos, que es su fuerte, de hecho, que es su ventaja con respecto a C. Lo que le agrega a esos dos más es que puede ser orientado a objetos y otras cosas, pero principalmente es eso. ¿Qué otra modificación podemos tener? Pues cuando nosotros introducimos los argumentos en algunos lenguajes, también debemos de especificar tipo de argumento y este lo hacemos como una definición de la variable. Recuerden que una variable requiere de dos cosas. Requiere el tipo de argumento seguido de un identificador. En este caso ponemos el tipo de argumento y luego el identificador. No todos los lenguajes lo requieren. Y especificamos el tipo de argumento. Ejemplo de ello es Octave. Python también nos requiere que nosotros digamos qué tipo de argumento vamos a introducir. Y otra cosa opcional que pueden tener las funciones es un valor por default en algún argumento. ¿Qué hago? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en tipo de argumento simplemente se refiere a que, por ejemplo, en una variable, si nosotros pidiéramos un entero, tendríamos que poner int a, por ejemplo. Luego, si hay otro argumento, pondría que fuera un carácter, tendríamos que poner char b, por ejemplo. Y si hay un tercero que es string, string c. Así. Un valor por... déjenme ver cómo muevo esto. No lo pude mover. Me parece que es con este. Ay, no. ¿Con cuál era? ¿Con cuál era? Bueno, ya no recuerdo con cuál podía mover yo esto. A lo que hago referencia con un valor por default es que si ya teníamos la estructura int a o int b, ahora lo que podemos hacer es escribir igualar a 0, por ejemplo. B igual a el carácter S y C igual a la palabra hola, por ejemplo. Podemos hacer estas igualaciones, podemos darle un valor principal, un valor con el cual iniciar. Si no pasamos los argumentos como lo hacemos tradicionalmente, va a tomar alguno de estos valores por default. Así es como se crea una función y se llama solamente invocando el identificador, poniendo el identificador en el código. Prácticamente es como lo hacemos en matemáticas. Aquí yo, por ejemplo, ponía la definición de la función. Yo ponía que esta función se escribe, hace esta operación, 2 más 3 igual a 5, me devuelve el 5, pero su forma de llamarla es poniendo el identificador y entre paréntesis los argumentos. Si yo no pasara alguno de estos, por ejemplo el 3, pero le dije que el segundo argumento por default es 3, me daría el mismo resultado. Entonces vamos a ver esto sí ya trabajando en C++. No voy a entrar a Java le voy a dedicar un poco más de tiempo, porque las funciones en Java, a pesar de que se trabajan de manera similar, requieren de una pequeña introducción a la programación orientada a objetos. La idea de hablarles de funciones ahorita es que vamos a realizar un cifrador de texto
Ese va a ser el objetivo principal para acabar el curso, que entreguen ese cifrador, que lo vamos a ir desarrollando en partes. Voy a ir poniendo pequeños ejercicios que por sí solos tal vez no parezcan relevantes, pero la idea es agruparlos después y con ellos conseguir un programa que nos cifre el texto. Después de terminar funciones, que es acabando la parte de Java, voy a hablar un poco de lo que es la criptografía como tal. Entonces vamos a pasar a codificar. Miren, yo tenía planeado darles las versiones en Java, en C y todo, pero como me toma tiempo y como se los menciono en el comentario de Classroom, esta clase, si yo hacía eso, se prolongaba demasiado, un poco más de 2 horas, y estar en una clase más de 2 horas, pues como que no. Entonces, la idea de una función comienza así. En C++, esta es la estructura básica de un archivo. Desde un inicio ya hemos manejado funciones sin saberlo. La principal función con la que hemos trabajado es la función main. Su identificador es la palabra main, palabra reservada para lenguajes de programación. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos utilizar la palabra main como un identificador de alguna variable o de alguna función, porque ya tiene un uso específico en nuestro lenguaje de programación. Cuando ustedes lean un error que dice palabra reservada en su compilador, quiere decir que ustedes están utilizando un nombre que ya no pueden, no les va a aparecer específicamente así palabra reservada, sino que les va a decir que cierta operación o cierto nombre ya ha sido utilizado. Entonces, una función que ya hemos trabajado es con la función main. El tipo de dato que devuelve es int, entero. ¿Esto por qué? Porque lo que devuelve este return 0, esta palabra clave en las funciones, se encarga de decirnos cuál es el valor que vamos a devolver o dónde se va a almacenar, por ejemplo, este resultado 5. Aquí les decía que el resultado en la notación polaca inversa se iba cambiando por la operación y se iba almacenando. Cuando nosotros realizamos una función en esta tradición, se almacena la función y almacena en algún lugar de la memoria nuestro resultado. Nosotros debemos decirle dónde la tenemos almacenada en esa función. De eso se encarga la instrucción return, de decirnos qué valor estamos devolviendo. O sea, de darnos la dirección donde se está almacenando el valor que vamos a devolver. ¿Por qué int siempre le pongo return 0? Porque realmente ese valor para nosotros nos va a servir al momento de hacer un debug, que esto en programación quiere decir una depuración de nuestro código, estar buscando errores. Yo puedo ponerle que devuelva, por ejemplo, 5, y aún así mi programa, si yo lo guardo, no hace nada, va a compilar. ¿Por qué? Porque este número está reservado para mí, para que yo pueda dar códigos alternativos de salida, no errores de compilación, sino errores que yo quiera manipular. Si la función main retorna algún 7 u 8 y yo puedo acceder a esa información en la terminal, que se puede, voy a saber qué salida me está dando el programa alterna a la salida principal que yo quiero. Por ejemplo, si mi programa suma 2 datos y si lo hace bien retorna 0, pero al momento de hacer la suma resulta que cuando yo leo la terminal me devolvió un 7, y yo sé que ese 7 quiere decir que la suma no están bien ordenados los argumentos, o que se está haciendo, por ejemplo, la suma de datos incorrectos, que se puede hacer en C++ esa suma, pero que yo no quiero que se haga, pues ese código yo lo voy a poder leer, que es salidas alternativas del programa. Entonces la palabra return, nuevamente regreso a ella, es el resultado de nuestra función. Lo va a cobrar sentido en un momento, cuando yo ya realice una función aparte de las que tenemos, de esta función main. De entrada, por ejemplo, vamos a hacer una función simple, una función que haga una suma. Si yo quisiera hacer una suma,
yo tengo que, por ejemplo, especificar mi valor donde voy a almacenar mi suma, vamos a llamarle S, y por ejemplo puedo escribir 2 más 5 y luego imprimir el valor de la suma. La suma es igual a, dejo un espacio, bueno, eso, y pongo la variable, mando a llamar esa variable que almacenó la suma de 2 más 5. Ah, perdón, no lo guardé. Ya se guardó y la suma es 7. Así haría yo una suma de la manera tradicional. Bueno, tradicional en nuestro sentido. Tradicionalmente, o si lo queremos ver así como la notación polaca inversa, lo que yo tendría que hacer es int a igual a 2, int b igual a 3. Y aquí déjenme comentar esto de aquí, porque esta fue nuestra primera versión. Lo voy a poner aquí. Primera versión. Trato de quitar los acentos en los códigos porque la codificación del carácter, esto entiéndase codificación por interpretación de los caracteres, depende del sistema operativo. A veces no puedes UTF-8 les lee uno, ISO no recuerdo qué código lee otro, y les pueden salir aquí, por ejemplo, símbolos raros si yo pongo acento. Entonces mejor prefiero omitir los acentos en los códigos. En sus textos formales nunca omitan códigos. Digo, nunca omitan acentos ni cosas así. Lo que haríamos ahora es que escribiríamos int s igual a más b, lo cual justamente yo guardo, compilo. Ay, déjenme ver que me falló. Ah, perdonen, se me olvidó un punto y coma aquí en b. Guardo, compilo y me da el mismo resultado. Ah, perdón, era 2 más 5 y yo puse 3. Ahora sí. Digo, no cambia nada, realmente la suma estaba correcta, pero seguimos en la misma línea. Así lo haríamos tradicionalmente. Pero ¿qué pasa si yo quiero realizar ahora otra suma? Por ejemplo, la suma de 1 más 2. Pues yo tendría que escribir a igual a 1, volver a cargar los datos en memoria, b igual a 2, y luego escribir s igual a más b otra vez. Y nuevamente volver a escribir cout la suma es igual a, y tendría que volver a poner s. Y miren que aquí ya me estoy, el propio Atom me está ahorrando mucho trabajo, pero anteriormente estos no existían. Estas ventajas de los editores de texto enfocados a esto, que se conocen como entornos de desarrollo, no eran tan avanzados como esto, y pues tenía que hacer todo, escribir todo esto a mano, entonces era más tardado. Y si yo quería hacerlo una tercera vez, tenía que volver a hacer A igual al siguiente dígito, B igual al siguiente, y así sucesivamente. Entonces eso puede ser muy tardado, muy, pero muy tardado. Entonces, ¿qué pasa si yo solamente quiero que el programa, déjenme ponerle aquí, segunda versión, déjenme aquí ponerle hasta acá abajo. Ahí. Fin de segunda versión. Yo tendría que estar escribiendo esto de aquí. Déjenme comentar la segunda versión. ¿Qué pasa si yo lo único que quiero es... está leyendo el de acá. El de cerrar el comentario de la primera versión. Entonces aquí tendría que volverlo a abrir. Y ya se cierra con este de acá. Tengan cuidado ahí donde se cierran estos comentarios. Pero bueno,
Si yo lo único que quiero es ahora pasarle los valores de 2 más 5, pero no teniendo que escribir todo esto, tengo que escribir una función. Ese es el objetivo de las funciones. Ahora hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque cuando uno lee un código o se compila un código, hay un flujo de lectura. Cuando se está compilando siempre hay un flujo de lectura. En C++ es muy importante, en Java no tanto. En Java el flujo se puede romper fácilmente. El compilador se encarga de ordenarlo, pero en C++ no. Si yo, por ejemplo, voy a escribir una función aquí abajo del main, así, aquí viene la estructura de las funciones, que es lo que vamos a ver, y yo ahorita retomo esto del flujo del código. Por ejemplo, vamos a hacer una función que devuelva un entero. Dicho entero va a ser una suma. Int suma. El tipo de dato, que es lo que teníamos acá, en la estructura de una función básica, es tipo de dato devuelto. En nuestro caso es un entero, por eso pongo la palabra int. Luego va el identificador de la función, en este caso es la palabra suma, no es palabra reservada. Por lo regular las palabras reservadas están en inglés. Entre paréntesis voy a poner mis argumentos. C++ nos pide que en los argumentos pongamos identificador, tipo de argumento y el identificador del argumento. Vamos a ponerle sumando 1, int sumando 2. Esa es la estructura básica de una función. En C++, para iniciar el código de una función, o sea, esta parte que tenemos aquí, código de función, que es la siguiente, hay que ponerlo entre unas llaves. Hay funciones en las que se pueden omitir las llaves que se conocen como funciones en línea. Vamos a hablar de eso más adelante, pero ahorita quedémonos con esta noción básica. Entonces, lo que queremos ahora es hacer un resultado, una variable resultado que va a ser de tipo entero, int resultado va a ser igual a sumando 1 más sumando 2. Así es como va a ser nuestra función. Si yo la dejo así, en primera me va a marcar un error por lo del flujo, pero si yo la dejo así, y omitamos ese error ahorita, si yo la dejo así, me va a marcar un error porque no tiene la palabra return. Cuando aquí ponemos un tipo de función que no sea vacío, ahorita voy a hablar de eso que es la función vacía, que es una función vacía. Si yo pongo un tipo de dato que no sea vacío, siempre debe de tener esta palabra la función al menos una vez. Se puede tener más veces. Lo vamos a ver cuando veamos recursividad. Pero al menos debe de aparecer una vez la palabra return dentro de nuestra función. ¿Qué se encarga? Pues en nuestro caso, ya les mencioné que debe de devolver un resultado o algún dato. En nuestro caso, lo que vamos a regresar en esta función es el valor del resultado, el valor de la variable resultado, el valor de la suma de sumando 1 más sumando 2. Yo podría haber simplificado el código y solamente poner return sumando 1 más sumando 2. O sea, esto que está aquí podría ser equivalente a poner return sumando 1 más sumando 2. Sumando 2 sería una alternativa porque esto que tengo aquí es una suma de enteros y eso es un entero. O sea, lo único que debemos de asegurarnos en una función es que el tipo de dato devuelto sea el mismo tipo que pusimos aquí de la función. Es lo único, una de las únicas condiciones que debemos de tener en una función. La otra condición y la más importante, y es una regla, es que en toda función está prohibido manipular los argumentos. No puedo. Nosotros realizamos una función con la promesa que no vamos a modificar los argumentos. ¿Por qué digo con la promesa? Porque en C++ puedo modificar los argumentos, ya que puedo acceder a la memoria con apuntadores. Pero bueno, eso lo voy a dejar reservar. La idea es que yo no puedo hacer, por ejemplo, sumando 1 igual a 1, por ejemplo. Esto está prohibido.
lo pongo aquí como un comentario. Prohibido. ¿Por qué? Porque yo no puedo modificar sumando 1. Si yo quisiera hacer esa modificación, correcto, lo que debería de hacer es poner una variable int, vamos a llamarle s1, igual a sumando 1, y ya después yo todo lo que quisiera hacer con sumando 1, en este caso s1 igual a 1, por ejemplo. Bueno, para que se entienda más y no se vea tan ambiguo, vamos a ponerle así sumando 1 más 1, por ejemplo, y aquí s1 que sea igual a sumando 1 más 1. Así. Esto sí es correcto, lo de arriba está prohibido. No puedo hacer esas cosas, no puedo estar modificando los argumentos. Esa es la promesa que nosotros partimos. Puedo hacer uso de ellos, como lo hice aquí, pero no puedo modificarlos, no puedo utilizar el operador de asignación sobre ellos. Así que así es como trabajamos con una función. Aquí les pongo como un comentario. En las buenas prácticas de programación, comentar el código es muy bueno, sobre todo las funciones, poner un pequeño resumen de qué hace la función y qué argumentos toma. En este caso, voy a poner función que realiza la suma de sumando 1 con sumando 2. Hay una formalización de los comentarios en un código porque se puede generar lo que se llama documentación del código. Es muy diferente de documentación de un sistema. De hecho, la documentación del código es parte de la documentación de un sistema, que lo que nos hace esta documentación del código es decir qué funciones tiene, qué argumentos tiene, un resumen de ello y qué valor devuelve. Y hay un estándar que se sigue para crear esos comentarios. No voy a entrar en detalle porque sí es bastante no complicado, sino es bastante largo. Pero son cosas, empiezan con declaraciones con alguna arroba y que ya un generador de documentación se encarga de leerlos. Por eso les digo que es también un poco largo, porque dependiendo el generador de documentación tendrá sus propios códigos para especificar argumentos, para especificar valores devueltos. Entonces aquí solamente voy a poner así, devuelve un entero resultado. Entonces esto es lo que hace nuestra función. Así están los comentarios. La palabra return es la que devuelve el resultado. Toma argumentos sumando 1, sumando 2, que son de tipo entero. Ahora yo les comentaba que podría poner un valor por default. ¿Cuál sería este valor por default? Vamos a ponerle en nuestro caso que por default sume 5 en el primer sumando. Y el segundo que no tenga. Se puede quedar así sin valor por default. Entonces yo guardo. Y aquí ahora sí me voy a el error que me interesa, del que me interesa hablar. Compilo y me marca un error. A pesar de que está bien la función. Bueno, tal vez no esté bien. No leí los errores. Yo estoy suponiendo que es el que me interesa. El error que me marca tiene que ver con el flujo del código. No, de hecho, permítanme. De hecho, déjenme ver porque sí es cierto. Este error no es debido al flujo porque no he llamado a la función. No lo alcancé a leer. Es... tiene que ver con esto de aquí, miren. Déjenme ver si estoy en lo correcto. Es porque no alcancé a leerlo. Por eso prefiero usar siempre la terminal del sistema operativo. Sí, no guardé el código. No guardé. Sí, perdonen. Tiene que ver con el valor por default. Bueno, ahorita les hablo más de los valores por default. Porque necesito leer
qué error me marca y tiene que ver con que no recuerdo exactamente si es así en C++. Pero bueno, ahorita hablamos de los valores por default. Los voy a dejar ahorita sin valor por default. ¿En qué estaba? Así. Aquí no me marcó el error que quiero porque no he mandado a llamar esta función suma. Miren, si yo compilo, ya no me marca el error. Ahorita recuerden que le quité la parte de default. Ahorita tengo que recordar por qué marcó ese error. De hecho, tengo que leerlo para saber por qué. De hecho, yo apuesto que tiene que ver con que no hay un valor por default en sumando 2. Pero en lo que estaba es que, por ejemplo, si yo llamo aquí suma, así se llama una función. Se pone el identificador de la suma y se pone paréntesis. Si no tuviera argumentos, esos paréntesis se quedan en blanco. Pero como nuestra suma sí contiene argumentos, yo por ejemplo voy a poner int a. De hecho no es necesario ponerlo. Yo lo voy a dejar así. Voy a poner 2,3. Esto quiere decir que sumando 1 toma el valor de 2 y sumando 2 toma el valor de 3, que es equivalente a lo que tenía acá arriba. Yo guardo, compilo y me marca ahora sí error. Y no sé por qué ahora no los quito. Ah, sí, ya lo quito y no. Ese error que me surge tiene que ver con el flujo del código. El flujo del código es en cómo está leyendo el compilador el código. Como lee primero la función main y aquí lee una función que no está definida antes, de hecho se define después de main, pues marca ese error. La forma más práctica, cuando todo nuestro código está en un solo archivo como es en el caso, es que todas las funciones siempre estén definidas antes de que se utilicen. Siempre tiene que ser antes de que sean utilizadas. En este caso la función suma la pongo antes de la función main porque en la función main estoy utilizando la función suma. O sea, siempre tiene que respetarse ese orden. Primero se declara la función, se define la función y luego se realiza su uso, se hace uso de ella. En este caso voy a realizar la suma, yo compilo, va a compilar, no va a marcar error, pero no va a imprimir el resultado. Miren, me queda la pantalla en negro, no imprime ningún resultado. ¿Por qué? Porque aunque yo esté aquí diciendo que va a devolver el resultado de la suma, en cuanto hago uso de la función, y este es un error muy común que a veces se comete cuando uno es principiante, no declaro una variable que atrape el resultado, por así decirlo, una variable que almacene el resultado de hacer la función. Una cosa es que la función se suba a memoria. Esto lo único que hace es que ya mi programa sabe lo que es correr, por ejemplo, pero por la otra es el resultado de correr. Por ejemplo, si aquí si yo realizo correr y gano una medalla, si yo no guardo esa medalla, pues es como si no hubiera existido. Lo mismo pasa acá. Aquí ya realicé la suma, se desperdició memoria en este caso, pero nunca almacené el valor. Por eso digo que se desperdició, porque yo nunca almacené el valor y nunca pude hacer uso de ello. Entonces, la primera alternativa, aquí déjenme ponerle en un comentario, uso de funciones. La forma de hacer eso es utilizando una variable del mismo tipo que la función. En este caso, como la función es entera, el tipo de dato que debe de almacenar mi resultado también debe de ser... le puse ese. También debe de ser del tipo entero. O sea que este de aquí debe coincidir con este de acá. Yo guardo. Y ahora sí puedo hacer uso de la función del valor s, perdón. Y aquí, por ejemplo, pongo cout. La suma es igual a y escribo s. Ahí.
guardo, compilo y ahora sí ya me imprime el valor. Ya todo funciona correctamente. Como aquí estoy poniendo un valor de la variable, o sea, esto hace referencia al valor de la variable, una forma de simplificar estas dos líneas de código, este int s y este cout, es solamente haber puesto cout, aquí la suma es igual a, y aquí poner solamente suma igual a 2, 3. ¿Por qué a veces no se las recomiendo? Porque a veces utilizamos este mismo valor, por ejemplo, este mismo valor de la suma de 2 más 3, lo utilizamos varias veces. Y si yo estoy utilizando esta forma de llamar a la función suma, cada vez que yo lo escribo así, se realiza la suma. O sea, se vuelve a realizar la suma. En cambio aquí, yo ya almacené el valor de esa suma y no desperdicié capacidad de procesamiento en tener que realizar la suma una y otra y otra y otra vez. Por eso esta de acá abajo a veces no es tan recomendable. Si solo se va a usar una función una vez, de hecho, si solo se va a usar una función una vez, no es conveniente separarlo en una función. No es tan práctico, no hay necesidad. Pero bueno, si llega a pasar el caso que si una función solo se usa una vez, lo mejor es que con los mismos valores de los argumentos, o sea, si son diferentes, no hay de otra, hay que poner suma 2, 3 con los otros argumentos. Pero si son los mismos argumentos, por ejemplo en este caso 2 y 3, pues lo mejor siempre es almacenarlo en una variable y después hacer uso de ese valor, en lugar de estar escribiendo esto de aquí, porque esto que está aquí gasta procesador. Hoy en día la verdad es que gastar procesador en programas de bajos requerimientos, pues es cosa de nada, ¿no? El procesador los hace como si nada. Pero en una época, por ejemplo, donde los procesadores no llegaban ni a 2 MHz, pues sí era mejor estar ahorrando procesamiento. Y no tenían multinúcleos para acabar. Entonces, la situación es así. Y luego, por ejemplo, yo puedo almacenar ahora S igual a suma, que es la otra suma que tengo, de 1 con 2. Y nuevamente hacer uso de la suma es igual a y volver a escribir S. O lo que podría hacer ahora, por ejemplo, es escribir S igual a suma de S, el S anterior, o sea, la suma de 1 con 2, que es 3, con 2 para que me vuelva a dar 5. Y nuevamente escribo cout, la suma es igual a y vuelvo a escribir S. Guardo, compilo y miren, ya me aparecen los tres resultados. La primera es 2 más 3 es 5, es correcto. 1 más 2 es 3 y luego 3 más 2 es 5. Así funcionan las funciones. Ahora, ¿cómo yo resuelvo este error de flujo? Porque cuando tengo mis líneas de código en diferentes archivos o por alguna simplificación de lectura del código, me conviene mejor que toda la definición de la función, esto solamente sería por cuestiones de lectura del código, que sea mejor escribir la función acá abajo. De hecho, una buena práctica en C++ es poner las definiciones así acá abajo, no es tampoco tan recomendable. Y la función main siempre ponerla hasta arriba. Pero como vimos, esto me va a marcar un error. ¿Cómo corrijo ese error? Pues en C++ hay algo que se conoce, o en C y en C++ hay algo que se conoce como funciones prototipo. Perdón, prototipo de funciones. Estos que son, no es otra cosa más que escribir la definición de la función, la estructura básica que vimos hace rato, sin el código. O sea, nada más dar prácticamente lo que sería el encabezado de la función. Todo debe de ser tal cual. Número de argumentos, tipo de función e identificador de la función. Por ejemplo, int suma. En este caso eres int sumando 1. Int sumando 2.
Y en lugar de poner estas llaves, lo que hago es poner un punto y coma. Ya con esto, C++, el compilador interpreta que en mi código hay una función suma y se encarga de buscar su definición cuando yo la mande a llamar, que en este caso está acá abajo. Y miren, ahora ya guardé, compilo y funciona mi programa correctamente. Les digo, su uso es prácticamente para una mayor legibilidad del código, porque esto me dice qué funciones me puedo encontrar en el código. El detalle es que ya todas las funciones se declaran hasta abajo y la función main es la función principal de mi código. Les digo, esto tiene más utilidad cuando el programa se divide en múltiples archivos. Lo veremos también, no se preocupen. De hecho, en programación orientada a objetos, esta idea y los archivos, lo que se conoce como archivos de cabecera, ayuda mucho para segmentar, para respetar la idea de lo que es la programación orientada a objetos. Entonces, ya tenemos la estructura básica de una función. Hay un tipo de función que es vacía, pero yo creo que eso ya lo voy a entrar más a detalle en la siguiente sesión, porque esto sí no se va a volver a alargar y pues mejor lo dejo hasta aquí para que entiendan la estructura básica de las funciones. Lo siguiente que vamos a ver es una función vacía cuyo estructura no requiere de la palabra return, se puede omitir. Realmente su objetivo es está orientado más que nada a la corrección de errores. ¿Por qué? Porque al no devolver ningún dato, se orientan más a imprimir cosas en terminal o en pantalla que me marquen errores o mensajes de alerta o avisos, sin siquiera dar una devolución de resultados. Su uso principal es prácticamente eso, buscar errores. Java, por ejemplo, les da otro uso. Miren, aquí la función, estos son los modificadores de los que hablaba, las alternativas que tiene una función. Aquí está el tipo de función que se declara con void. Lo vamos a ver. Esta es una función vacía. Aquí la función main, a diferencia de la de C++, que es de tipo int, la función main de Java es de tipo void. De hecho, en C++ puedo declarar la función main en tipo void, pero no se las recomiendo porque ya les dije que el valor devuelto aquí me da códigos de salidas que yo pueda establecer. Entonces, aquí Java no me lo permite porque su declaración requiere que la función main sea vacía. Entonces les digo, voy a hablar más de eso en la siguiente clase y de hecho me voy a basar mejor aquí en Java para continuar con esa parte. La estructura realmente de una función es la misma, solo que en Java no es necesario hablar de prototipos de funciones porque el compilador se encarga de ordenar el código. O sea, el flujo sí puede ser roto. Entonces, como les dije, lo dejo hasta aquí porque si no se va a volver a alargar la clase y pues continúo en la siguiente sesión. Dudas, ya saben que me pueden enviar mensaje o correo. Espero ya haber publicado la nueva forma de comunicarse conmigo, que voy a dejar de usar Hangout por problemas con las notificaciones. Pero bueno, hasta aquí lo dejo.